Y pues esa ley de paso de agua de una cuenca a otra, pues ha creado serios problemas a la población. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pero el problema de trasvases existe ya, es decir, no hay una limitación a que sucedan los movimientos de agua de un lugar a otro. Es decir, todo el sistema, por ejemplo, de agua potable de la Ciudad de México, 60% del agua de la Ciudad de México viene de otras cuencas que no es la cuenca directa del Valle de México. De igual manera, en Monterrey se transfiere agua de la cuenca del Potosí hacia la ciudad de Monterrey. El tema de los trasvases, ya sucede. No tengo un análisis muy preciso, pero una de las discusiones más serias que ha habido desde el sector académico en torno al agua y del sector social, bueno, son dos elementos. Uno es el tema de la privatización del agua, es decir, convertirlo en una mercancía de transferencia de derechos. Y el otro es la exclusividad y el monopolio de la autoridad para estudiar el fenómeno del agua, pero del comportamiento de los usos del agua. Es decir, que si eres una institución, lo que hicimos en el río Yuquila, si esa ley estuviera, no podríamos haber hecho ni presionado el ingenio Mechoro Campo para que detuviera la contaminación del río, porque estaríamos violando la ley y podríamos haber ido a la cárcel por estar monitoreando la calidad de agua. Eso es peligrosísimo. Eso hace que toda la ciudadanía, que toda la sociedad quede desprotegida de sus derechos en torno a vigilar el comportamiento de aquellos que están haciendo negocio con el agua, sobre todo, ¿no? Entonces, para mí esos dos puntos son críticos. No aborda suficientemente el tema del reconocimiento de aunque sí lo mencionan los servicios ambientales, pero no la obligatoriedad de transferencia e internalización de costos. Es decir, si utilizas el agua para generación de energía eléctrica, tienes que internalizar el costo de la provisión del servicio ambiental para apoyar la conservación del ecosistema, o en el aprovisionamiento de agua potable, o en la agricultura. Otro tema que no le he analizado así profundamente, pero otro tema que hay es que no se trastoca los intereses como el cobro del agua comercial. Es decir, el gran negocio de las embotelladoras no es producir refrescos. El gran negocio de las embotelladoras es comprar un metro cúbico de agua en 9 pesos y venderlo en miles de pesos. Y eso no hay nada que ponga límites a ese tema. No habla nada sobre descentralizar la gobernanza del agua. Yo creo que es muy importante mantener el control del agua desde la federación, porque es un interés público general, es decir, el agua va de una cuenca a otra, en una cuenca va de un estado a otro, ¿no? Y entonces la descentralización tiene que ser una descentralización armoniosa, pero no da pauta a esquemas como el que presentamos aquí de la Asociación de Municipios, pero ni siquiera la ley actual, ¿no? Entonces, pues más o menos tiene como... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí quisiera aprovechar que vinieron aquí a la Benemérita Sociedad de Geografía ustedes dos, y decirles que esta es su casa, que de los proyectos que ustedes han presentado el día de hoy son de enorme trascendencia, y que tomen en cuenta este espacio como una prolongación de su casa, de sus proyectos, de sus investigaciones, y sobre todo en contacto con las personas que deben de asimilar estos conocimientos, precisamente para poder tener una base de discusión más amplia en torno a la problemática del agua. A mí me llama mucho la atención la transversalidad que maneja este método, y sobre todo a contraposición de instituciones como algunas comisiones y algunas instituciones nacionales,
que ven el agua, como bien lo dijiste, como un lugar donde la represan, la conducen, la distribuyen, generan recursos económicos que ahora los quieren transferir a los carteles del agua y que no le devuelven nada a los sistemas ambientales y a las unidades ambientales. Creo yo que eso es una situación gravísima que nos trae precisamente algo que no manejaron nuestros políticos en estas campañas a nivel nacional, a nivel estatal y local, que es la seguridad del agua. Manejan mucho la seguridad de ladrones, narcos, etcétera, y es como en una casa, o sea, si tú quieres tener control, asusta a la gente, y al asustarlos, al gritarles, no pueden hacer otra cosa más que obedecer, y es la manera en que estamos ahorita recibiendo mucho ese mensaje. Entonces no nos hace crecer culturalmente como tú lo mencionaste, esa sabiduría que hay en cada uno de los integrantes del pueblo con los que han tenido ustedes contacto, ese permeo que han hecho a partir de la Sierra de Manantlán y ahora el museo para el área metropolitana. Creo que estamos ante unas muy buenas noticias. A mí me encanta que estos proyectos traigan buenas noticias para todos en medio de tanta mala noticia que recibimos y somos bombardeados las 24 horas del día. Creo que esto es como un oasis que marca mucha esperanza y los felicito a ambos. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una va dirigida en relación al proyecto de Presa del Zapotillo. Sobre si ustedes tienen conocimiento si hay algún proyecto de reforestación en relación a las que se tienen proyectadas 4.200 hectáreas de bosques, entre ellos sotobosques y bosques de mezquita que se piensan inundar. Y mi segunda pregunta va dirigida a más analizar el proyecto autogestivo que tiene Cherán, Michoacán, en el que, pues, debido a que les deforestaron más o menos como 60% de su bosque, los talamontes unidos a los narcotraficantes, y ellos tomaron el control político de su región geográfica, y ahora tienen un proyecto de forestación que es, pues, más autogestivo y más en relación a su cultura purépecha, que se relaciona con el bosque. Dos preguntas. De Zapotillo, van a estar obligados en la construcción de la presa a través de un esquema que se llama compensación ambiental, a transferir recursos por impuestos, una taxación por hectárea al Fondo Forestal Mexicano. Y esto en principio debería de detonar esa inversión en un programa de restauración dentro de esa cuenca. No necesariamente sucede porque en la normatividad, si no hay un proyecto dentro de la cuenca, o sea, si nadie presenta un proyecto de restauración, si la CONAGUA no se compromete, usted o la empresa que va a manejar la presa, al pagar ese recurso se puede utilizar para reforestar en otro lado. Entonces tiene que haber un proyecto, o sea, tiene que haber un interés local por meter la reforestación. El problema que tienes es que esas 4.000 hectáreas que vas a quitar y inundar son de unas personas a las cuales se las expropias, y el lugar donde quieres reforestar es de otras personas, y no puedes obligar a las otras personas a que metan las 4.000 hectáreas de bosque si tienen otro tipo de actividad. Entonces hay un problema, por eso muchas veces no sucede esta transferencia inmediata, porque no puedes agarrar y decir vamos a reforestar. Pues, imagínate que tú eres ganadero y tienes pastos y demás y una zona agrícola, y tú, bueno, ¿sabes qué? Por cálculo te tocaron reforestar 100 hectáreas, pero tienes 200, y eso te va a representar disminuir tu recurso forrajero en la mitad. El cuate no va a aceptar. Entonces, es todo un proceso que tiene que hacerse con los dueños de los recursos, la autoridad,
el responsable, la empresa responsable de la presa en su responsabilidad para ambiental y social, y la empresa que va a ganar recursos por la transferencia, movimiento de la concesión del agua hacia la ciudad de León para que eso suceda. Y yo creo que, dadas las circunstancias que va a suceder lo que va a suceder, tiene que haber una presión muy fuerte. Ahorita yo creo que el esfuerzo social se ha ido a poder defender los derechos de esas gentes que no quieren que sean inundados. Por eso no se discuten ese tipo de cosas. Pero en el momento que la presa se empiece a inundar, yo creo que todos esos temas son los que tienen que discutir para poder mantener la viabilidad de la presa en el futuro. Y el tema de Cherán, la política forestal está diseñada para apoyar a los propietarios, o sea, no a los gobiernos municipales ni a los gobiernos estatales. Entonces, si una comunidad toma el control de su propiedad, que ya normalmente la debería de tener, y quiere hacer esquemas de manejo, reforestación, etc., entonces el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional Forestal, invierte recursos apoyando a esos productores para que hagan lo que necesitan. Y cuando surgió la crisis de Cherán, me tocó eso estando en la CONAFOR, se desarrolló un programa especial para dar soporte a los dueños, a las comunidades, para poder desarrollar este proyecto autónomo que tenían en materia forestal. También otra vez regresando como a lo de Zapotillo, porque bueno, obviamente pues sí hay cierta renuencia por parte de la ciudadanía, sobre todo la zona que va a ser inundada, y también por ejemplo Los Altos, donde en San Juan de los Lagos, donde ya hubo algunas marchas negativas a la presa. Entonces a lo mejor yo estoy pensando que pudiera ser que no se han presentado proyectos porque algunos pudieran entender eso como una legitimación del proyecto que todavía no la hay. Así es lo que decía. Sí, hay dos cosas ahí, además adicional. Primero es que porque reforestes no quiere decir que está sustituyendo lo que se perdió, porque el hábitat es diferente. Entonces, un bosque ribereño tiene unas características muy diferentes a un área alejada del agua. Hay especies que no pueden vivir alejada del río, que necesitan humedad, que necesitan la sombra, aparte de especies acuáticas que necesitan mucho más oxígeno por el agua fluyendo, en fin. Entonces, el primer punto desde el punto de vista ecológico es que la reforestación que te genera un elemento funcional en el ecosistema, es decir, retención de suelo, captación de agua, modulación del agua, para de hecho que la presa te dure más tiempo, no te sustituye la pérdida de las especies en bosques ribereños. Entonces esa es una decisión que uno tiene que tomar. Inundas y destruyes un hábitat que no lo vas a recuperar por reforestación. El segundo punto es el que decía Sergio, que no necesariamente reforestas en el mismo sitio. Finalmente, con lo que se iba a hacer para el seriano, se acabó reforestando dentro de Guadalajara y en otras áreas, no necesariamente en la cuenca. El otro elemento a tomar en cuenta es que el balance hídrico para la situación de Los Altos, los cálculos sugieren que ahí no importa cuánto reforestes, hacer el trasvase al León va a generar un problema. Entonces, nadie está creyendo, bueno, los científicos que están identificando esto no están creyendo los datos que se le están dando. Entonces ahí tenemos un problema básico de falta de credibilidad y que no hay transparencia en la forma en que se viene haciendo. Ya eso tiene que ver con lo social y lo político, no con lo ecológico. Entonces, el gran, vamos a decir que debate, ya ni siquiera pasa a quienes se quedaron sin su hogar o qué especies se perdieron en los bosques ribereños y en el agua que fluye con una cierta calidad. Y ahora el asunto es cuál es la consecuencia futura a la agricultura, a la ganadería y al uso de agua doméstico, siendo que Los Altos es un área de alto riesgo con las tendencias que se están dando de cambio climático. Entonces, al igual que el caso de los mangles, yo digo, ese era un caso que, o sea, hacer una marina, destruir mangle, dice, no, pero yo voy a reforestar mangle en otro lado.
Bueno, ¿por qué no haces la marina en otro lado? ¿No? Lo que pasa es que la marina y los mangles necesitan las mismas condiciones costeras. Entonces, bueno, pues sí, siembras el mangle donde ya tú reforestaste y todo el mundo sabe que se va a morir. La reforestación no sirvió para nada. Entonces, esos son varios de los elementos que a tomar en cuenta en relación a la pregunta que hiciste. Y otra cosa que tienen que cambiar, no necesariamente lo que tienes que hacer es, transfiriendo recursos, hacer una reforestación. A veces eso es muy poco eficiente, porque no necesariamente te va a cambiar los patrones de uso del suelo que existen. Entonces, tal vez, es más, hay lugares que sería más eficiente cambiar los sistemas productivos, mejorarlos, hacer sistemas silvopastoriles, que meter una reforestación de una hectárea completa. Entonces es mejor cambiar un comportamiento de la producción que te está generando problemas en calidad de agua, etcétera, muchas veces, que meter una reforestación. En otros casos sí hay que meter una reforestación para recuperar áreas que están creando erosión, sedimentos, etcétera, pero eso tendría que empezarse a abrir en las posibilidades de lo que podría llamarse restauración o recuperación funcional de una cuenca, más que solamente reforestar la cantidad que ocupaste. Bueno, a mí me gusta mucho la manera en que has hecho las preguntas, y tu juventud creo que es muy importante, ¿no? Pero, por ejemplo, hablaba Sergio Grad, se está focalizando en 2 pueblos el daño por inundación, con mucho arraigo, con mucho cariño de los pobladores del lugar, y que si nos sucediera algo parecido, estaríamos quizá en una posición más combativa o igual. Pero hay, aparte de todos estos efectos, por ver un punto, estamos perdiendo el universo. Por ejemplo, no se ha metido en la discusión para nada la protección y el manejo de lo que es el río Verde, que es el que verdaderamente le va a dar agua a esta presa, ya sea para León, ya sea para Los Altos. No está en la mesa de negociación, ni siquiera lo pensaron. La protección de esta, no me gusta el término de fábricas de agua, no me gusta para nada ese término, pero estas unidades ambientales no está tomado en cuenta, y se pierde verdaderamente la visión de todo el universo de lo que tiene que ver con esto. Entonces, creo que en foros como este, que se han venido analizando estas circunstancias, pues la sociedad no es para estar confrontando. Me gustó mucho la manera en que abordan los problemas en esta muestra que hubo del agua, donde se aportan criterios para que las personas deduzcan lo que es cierto, lo que es verdadero y lo que no lo es, y formar esa conciencia cívica, que es la que verdaderamente nos permite negociar con cuantas autoridades estén en turno en torno a la razón. Adelante. Mi pregunta es para el doctor Eduardo Santana. ¿En cuánto tiempo se pretende que esté listo el proyecto de la construcción del área cultural, comercial y habitacional? ¿Están seguros que eso es lo que necesitamos, lo que necesita la sociedad? ¿Qué va a pasar con los espacios culturales, los recintos que ya tenemos, como el de Gollado y otros espacios? Porque comentaba que iba a haber espacios semejantes. ¿Qué va a pasar con los espacios que ya tenemos? ¿De qué van a estar? ¿Cómo va a ser la construcción? O sea, ¿va a contribuir al cambio climático, como era el tema que veíamos ayer? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Realmente lo necesitamos? Muy buenas preguntas. Bueno, yo nomás trabajo en el museo. Pero bueno, pero las hormigas que pisan. Sí. No, pero sí te diré que estoy convencido del proyecto en su conjunto, y ahorita voy a explicar por qué. Me das pie para eso. Si ponen las otras 150 diapositivas, mira, bueno, en primer lugar, todos los diagnósticos muestran que hay un déficit
de oferta cultural en la zona metropolitana de Guadalajara. Una ciudad de 5 millones de habitantes, es inconcebible los poquitos museos, teatros, áreas verdes y parques que tenemos. O sea, estamos muy por debajo de todos los indicadores que se utilizan para calidad de vida, no solamente en áreas verdes y parques, sino también en oferta cultural. Entonces, la respuesta es: el degollado se va a seguir utilizando, el liana se va a seguir utilizando. O sea, es una oferta adicional que para una ciudad de 5 millones estamos muy por debajo de Veracruz, inclusive de Jalapa, del DF, de Monterrey. No estamos bien por los indicadores que lo hace, bueno, los analiza Conaculta cada 5 años. El segundo punto es que, y esto sí estamos contentos y entusiasmados, ya esa fue la parte que ya no llegué, pero ya empezó a tener efecto ese ejemplo catalizador que les di de la estación científica, la Sierra del Manantlán, la intermunicipalidad y el Estado. Y ahora los otros estados, que bueno, Sergio ha sido el arquitecto de ese proceso. El museo, cuando se plantea con los principios de sustentabilidad, en el cual pusimos como criterio que el edificio tenía que ser una mega exhibición de los principios de sustentabilidad que tenían las exhibiciones que van a estar adentro del edificio. Entonces va a estar certificado como edificación sustentable, tal vez en un sistema que se llama LEED, que es el que se usa en Canadá y Estados Unidos, tal vez a nivel platino, que es el máximo, y si no, de seguro a nivel oro, que esperamos que sea catalizador o ejemplo para otros edificios de similares en una zona climática como la de Guadalajara en México o en otros lugares. Que el edificio en sí es una mega exhibición, que los alumnos de arquitectura e ingeniería vengan no a ver el museo, a ver el edificio y cómo funciona. Y está diseñado de una manera transparente para ser honestos en la forma en que funciona o que no funciona, porque así es la ciencia, hay fracasos y las hipótesis no siempre salen como uno piensa, pero que esos elementos sirvan para los alumnos y a los profesores en algo que generalmente solamente puedes ver en etapas de construcción del edificio, pero que aquí lo puedes ver en cualquier momento porque se está diseñando de esa manera. Al hacer esto, en el 2008, me pidieron que elaborara las políticas de sustentabilidad de todo el centro universitario. Entonces ya se elaboraron unos principios y políticas que aceptó el Consejo Consultivo para todo el centro, y empezó por primera vez una discusión sobre la gestión del agua en el centro, el consumo en el centro, el reciclado, etcétera, que no se había discutido anteriormente. Lo archivaron, se hizo, se vio bonito y lo guardaron. Y bueno, el centro se va construyendo poco a poco a medida que se van obteniendo fondos. Esto no es una inversión privada de mucho dinero, se hace con fondos públicos, y de acuerdo a cómo esté la economía y la capacidad de gestión es de donde se jala el dinero. El dinero viene de fondos que no van para la educación, o sea, la inversión en esto no le quita dinero a las prepas, a los laboratorios, a los centros, porque viene de otros fondos diferentes que se negocian. Entonces, pues ahora resulta, y digo ahora a partir más o menos de agosto del año pasado, que se vio el potencial del centro universitario, que son 27 hectáreas, para catalizar y ser un ejemplo de las nuevas políticas públicas de gestión urbana sustentable. Llevamos 12 años de políticas públicas para construcción de vivienda, de construcción en las periferias. En el país tenemos unas 5 millones de viviendas abandonadas. 5 millones en parte interna. Solamente en Guadalajara tenemos más de 300,000. Solamente son viviendas que se abandonan en el centro y viviendas que se abandonan en la periferia. En los dos casos están ocurriendo abandonos porque no hay suficiente servicios,
no les llega agua o no le compran, dan los pagos iniciales y después nunca tienen, o le roban todo porque no hay seguridad, o les toma 3 horas llegar al trabajo y ya no les costea, en fin. Entonces el proceso de densificación de la ciudad y de verticalización, si se hace bien, es de las cosas más ecológicas que podemos hacer, y quitarle presión a la destrucción del campo, de las zonas agrícolas de Tezistán, etc. Entonces ahora, con el tren ligero, con el ecobús, con el sistema de bicicletas, con el área peatonal y los diferentes esquemas de movilidad masiva, entonces se permite desarrollar este tipo. Entonces, ahora lo que pasó es que se desempolvaron esas políticas para un nuevo distrito urbano, se llama cultural, o sea, universitario, que ya son 56 hectáreas, en el cual va a pasar de 18,000 habitantes a unos 56,000 habitantes en un proceso de verticalización, pero condicionado a construcciones que sean sustentables con una serie de criterios que, si no se siguen, no hay créditos para la vivienda. Entonces estamos viendo ahora lo que tal vez en julio se pueda certificar, y entonces sea el primer ejemplo nacional de un nuevo esquema, y que aparte el primero, que no es un desarrollador privado, sino el gobierno del estado, el gobierno municipal y una universidad pública la que lo desarrolla. En ese contexto ya me llega a tu última parte de la pregunta, que es que, coincidiendo con eso, buscamos que en julio se ponga la primera piedra del museo, y que, si todo sale bien, para diciembre del 2017 se inauguraría el museo, o esperemos que en el primer semestre del 2018. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, entonces pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la entrega de reconocimientos, que lo hará nuestro presidente, el maestro Eduardo Velasco Ancresceno. Gracias, doctor. Bueno, ustedes han visto la maestría y el dominus con que el maestro Sergio Graf Montero ha presentado este caso de éxito, que es el rescate del río Ayuquila. Y aunque no lo es, maestro Graf Montero, usted actúa como un doctor. Y finalmente, bueno, dentro de esta ola de malas noticias, tal como lo apuntaba el doctor Raúl López Velázquez, el escuchar un caso de éxito como el río Ayuquila y el Museo de Ciencias, que está en construcción y que está en desarrollo por una universidad que, además de benemérita, es pública, como es la nuestra, la Universidad de Guadalajara, pues nos llenan a todos de gozo y satisfacción, porque escuchar a dos doctos en la materia en esta casa pues siempre es un motivo de alegría, no solamente porque presentan un hecho que está aprobado por la ciencia, sino que además lo hacen como verdaderos científicos, al despojar de este conocimiento y de su opinión de todo matiz de carácter ideológico o político. Se han presentado casos de éxito que están sustentados en la cientificidad de la investigación, en una conjetura, en una hipótesis, y ahora teorías que se están probando, como es el caso de los usuarios del Museo Sumérgete, que ha sido un caso fabuloso. Y bueno, en virtud de ello, esta benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, una institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Sergio Graf Montero por su participación en el primer seminario Cambio Climático, Energía y Agua, Jalisco Sustentable, con su conferencia
titulada Desarrollo de las intermunicipalidades en Jalisco, pasado, presente y futuro. Está fechado el día de hoy, lo firma el ingeniero Raúl López Velázquez como vicepresidente, el licenciado Rubén Rodríguez García, secretario general, y el de la voz como presidente de la institución. Maestro, muchas gracias. En unos términos, entregamos este modesto reconocimiento al doctor Eduardo Santana Castellón por haber participado con la presentación de su conferencia Museo como catalizador del desarrollo barrial sustentable. Doctor, le agradecemos mucho. Esta casa entrega este reconocimiento a su tesorero, el doctor Juan Jorge Rodríguez Bautista, por haber moderado esta mesa de análisis. Doctor, muchas gracias. Bueno, el siguiente punto del orden del día serían los avisos y el día de mañana, 29 de mayo, continuamos con el último día del seminario Cambio Climático, Energía y Agua, Jalisco Sustentable. Iniciamos a las 19 horas. Y el martes 2 de junio a las 20 horas se dará la conferencia Árboles de Chapalita, Patrimonio de Guadalajara, a cargo de nuestro invitado, el maestro José María Chávez Anaya, asesor de Residente Chapalita AC. A continuación, les invitamos a un convivio aquí en nuestro espacio para que pudiéramos charlar con nuestros expositores para ver, qué otras cosas pudiéramos abordar sobre estas aportaciones muy interesantes que dieron sobre sus presentaciones. Y como último punto, damos la clausura a nombre del maestro Eduardo Velasco. Gracias, doctor. Bueno, con un agradable sabor de boca, damos por concluida esta tercera sesión del seminario Jalisco Sustentable, siendo las 21 horas con 30 minutos de esta día. Gracias, buenas noches.